Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Piedad para ellas. Es un tema del padre Cristian Bouchacourt de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Veamos. Estoy seguro que alguna vez le sucedió tener que asistir a las exequias de un amigo o de un miembro de la familia, es decir, misa de difuntos, celebrada según el nuevo rito. Los cambios operados en las ceremonias de funerales manifiestan de modo contundente la devastación producida en la Iglesia por la doctrina conciliar. Sorprende también comprobar que hoy todo el mundo, escuche con atención, tiene derecho a un entierro católico. Un homo espacio sexual que no se ha arrepentido, que no se ha convertido a Dios, un comunista, un divorciado vuelto a casar, un concubino o un masón notorio que ayer era señalado como pecador público, observa cómo se le abren las puertas de la iglesia sin que voz episcopal o sacerdotal alguna levante la más mínima objeción. Así, quien despreció los mandamientos de Dios en vida, quien despreció la ley natural y los preceptos de la Iglesia en vida, recibe los mismos honores eclesiásticos que quien luchó toda su vida e hizo penitencia para practicar la virtud y esforzarse en vivir como hijo de Dios y de la Iglesia.
En esto hay más que una injusticia. Es un verdadero escándalo en sentido literal del término, porque el vicio se pone en pie de igualdad con la virtud. De vez en cuando, acontece, sin embargo, que un sacerdote o un obispo tiene el valor de recordar la doctrina tradicional de la Iglesia Católica respecto a los entierros católicos. La reacción de los medios de comunicación es entonces inmediata. Ponen el grito en el cielo y denuncian una vuelta al oscurantismo medieval y un grave daño a la caridad según que la Iglesia enseña y que, con todo, pretende practicar. La nueva teología del misterio pascual, enseñada desde más de 40 años, es la causa de esta actitud inadmisible de los sacerdotes de hoy. ¿Por qué? Porque se ridiculizó completamente el sentido de las exequias católicas. Hasta el último concilio, la Iglesia se negó a conceder los honores de un entierro católico a todos los pecadores públicos anteriormente mencionados. En un entierro católico, la Iglesia eleva sus oraciones a favor del alma de uno de sus hijos para que Dios le haga misericordia, le perdone sus pecados y lo libre del purgatorio, lugar al que van en gran número para acabar de purificarse antes de entrar en la eternidad bienaventurada. Les ofrece pues las mejores y más eficaces plegarias que tiene. Esto es la Santa Misa que perpetúa el sacrificio de nuestro Señor, cuyos méritos se aplican al difunto que es llevado a ella. Pero por ahí también pasó el Concilio Vaticano II. ¿Qué sucedió? Pues la predicación de los clérigos cambió. Ya no predican sobre las postrimerías, la existencia del infierno y el peligro que éste representa para el pecador empedernido. Ya es relegado al olvido o clasificados entre las fábulas medievales completamente inadecuadas para una época moderna como la nuestra. La doctrina sobre el purgatorio sufrió el mismo tratamiento. La liturgia, que es expresión de la fe, se adaptó a estos cambios. El color negro de los ornamentos, que llamaba a la conversión y al luto, fue suprimido por el púrpura, que pasando los años se vuelve casi rosado, cuando no es sustituido por el blanco. Ya no se dice el dies irae, la oración de el día de la ira, que es una sublime petición del alma dirigida a su creador y juez, implorando misericordia para sus faltas. De todo ello había que hacer tabla rasa, cortar, cambiar.
en virtud de la nueva teoría del misterio pascual, que afirma que Cristo muerto y resucitado salvó todas las almas de una vez y para siempre. Estimado oyente, debemos reconocer, según la Iglesia moderna, que estamos salvados. Así que el alma, llegado el término de su curso terrestre, tiene garantizada su reunión con Dios. Es por esto que cuando un familiar o persona conocida fallece, escuchamos decir, o nosotros mismos decimos, ya está con Dios, ya está descansando en paz, ya no sufre, es un angelito. Preguntémonos en conciencia, ¿realmente tenemos la certeza de lo que estamos diciendo? ¿Será que nosotros conocemos más que Dios el destino de esas almas? Supliquemos a Dios la humildad y aprender la doctrina bimilenaria en la que hay que rezar por los fieles difuntos. En consecuencia, la finalidad de la liturgia de difuntos cambió completamente también. En los entierros ya no se trata de rezar por el eterno descanso del difunto, que probablemente está sufriendo en el purgatorio, sino de agradecer a Dios por haberlo recibido junto a Él en los cielos. Allí se encuentra seguramente. Y un día, allí nos volveremos a reencontrar con Él. Comprenderán entonces por qué ya no es necesario ofrecer el santo sacrificio de la misa para reparar los pecados del difunto, ni llamar a la conversión antes de que sea demasiado tarde. Antiguamente, todos los sacerdotes aprovechaban los entierros para recordar en sus sermones las verdades relativas a las postrimerías. Alentaban a los fieles a rezar por los difuntos y exhortaban a los presentes a la conversión. Así pues, todos salían de la ceremonia deseosos de cambiar de vida y de ayudar las almas de los difuntos que sufrían en el purgatorio. Muchos son los que se convirtieron después de haber asistido a una misa de entierro celebrada según el rito tradicional. La nueva liturgia, emanación de la nueva teología, pervirtió completamente el sentido de las exequias. Su única finalidad es reavivar en nosotros la esperanza, pero no la conversión en vida, no el arrepentimiento a Dios. Y creemos que el difunto está salvado. Y nosotros también,
Aleluya. Semejante teología tiene consecuencias gravísimas. ¿Cuántas almas se pierden debido a este optimismo feliz y culpable, completamente extraño a la doctrina católica tradicional? ¿Cuántas almas, en consecuencia, sufren en el purgatorio y están abandonadas porque nadie se da cuenta de rezar por ellas, de la necesidad que hay de pedir a Dios por ellas, por su alivio y liberación? Así que los efectos de este nuevo cambio no se han hecho esperar. En muchos casos, el día del entierro ya no se celebra la misa. Solo se prevé una simple bendición. Luego, un tiempo de recogimiento, a menudo entrelazado con lecturas profanas. Y seguidamente, la presentación de testimonios emotivos presentados por los familiares y amigos del difunto. Por supuesto, encomiásticos y laudatorios. El que acaba de partir es un santo. A eso puede añadirse la audición de música o de discos que apreciaba el difunto. Otra consecuencia lógica de esta nueva teología es que la misa diaria de difuntos o la de aniversario prácticamente hoy ya no se celebran en las parroquias. En presencia de tales errores, es imposible permanecer en silencio. Debemos recordar las verdades eternas, estimado oyente. Piedad para las almas del purgatorio. Recemos por ellas. Ofrezcamos santos rosarios. Hagamos celebrar misas por ellas. Es un deber de justicia y caridad. Estas almas, una vez que sean liberadas, sabrán manifestarnos su reconocimiento y se convertirán en nuestras abogadas cuando nosotros debamos también dar cuenta sobre nuestra vida. En ese momento tan delicado, sí que necesitaremos de ellas. Hacer decir misas por nuestros difuntos exige de nuestra parte, por cierto, un pequeño sacrificio financiero. Sin embargo, somos perfectamente conscientes del gran beneficio que reportará a las almas para las que se celebran. Se cuenta que un padre difunto se apareció a su hija religiosa para decirle que estaba sufriendo en el purgatorio porque había descuidado ofrecer misas por sus propios difuntos. Inmediatamente la religiosa hizo celebrar una para su padre, que después volvió a aparecérsele radiante y aliviado. Había entrado en el paraíso. Esto es para meditar. Además, es necesario recordar que Dios no nos salvará sin nosotros. Quiere nuestra colaboración. Dios no se impone, no nos obliga.
debemos llevar nuestra cruz diaria, hacer penitencia y hacer nuestro purgatorio en esta tierra para poder contemplar a Dios un día en el paraíso. Por esta razón, permite que pasemos por pruebas, la enfermedad, el luto, los fracasos, las preocupaciones materiales o espirituales, aceptadas y llevadas con fe, y con la gracia de Dios, son verdaderos ascensores para el paraíso. En cambio, un alma que a sabiendas vivió distante de Dios, de la iglesia y de los sacramentos, al momento de separarse de su cuerpo con la muerte, no soportará la luz divina que rechazó sobre la tierra e irá por sí misma a precipitarse allí donde hay llanto y crujir de dientes, es decir, al infierno, tal como dijo Nuestra Señora a los pastorcitos de Fátima. En cuanto a los que vivieron en la tibieza a lo largo de su vida, pero que dejaron este mundo en estado de gracia, sin haber expiado completamente sus faltas y reparado su dejadez, estos irán al purgatorio, donde sabemos que el más pequeño dolor es inmensamente más grande que el mayor sufrimiento que podríamos soportar sobre esta tierra. Esto también debe hacernos reflexionar. Así, pues, queridos amigos, piedad por las almas del purgatorio, piedad por nuestras almas. A continuación, comparto con ustedes la oración Dies Irae, el día de la ira, que es un famoso himno latino tradicional del siglo XIII, atribuido al franciscano Tomás de Celano, año 1200 a 1260, amigo y biógrafo de San Francisco de Asís. Este himno se usaba como consecuencia y secuencia en la misa de requiem del rito romano hasta el año 1970. Pero no aparece después en el misal romano. El poema describe el día del juicio final, con la última trompeta llamando a los muertos ante el trono divino, donde los elegidos se salvarán y los condenados serán arrojados a las llamas eternas. Veamos. Será un día de ira, aquel día en que el mundo se reduzca a cenizas, como predijeron David y la Sibila. ¿Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir para hacer estrictas cuentas? La trompeta resonará terrible por todo el reino de los muertos, para reunir a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán cuando todo lo creado resucite para responder ante su juez. Se abrirá el libro escrito que todo lo contiene y por el que el mundo será juzgado.
Entonces, el juez tomará asiento. Todo lo oculto se mostrará y nada quedará impune. ¿Qué alegaré entonces? Pobre de mí. ¿De qué protector invocaré ayuda si ni siquiera el justo se sentirá seguro? Rey de tremenda majestad, tú que salvas por tu gracia, sálvame, fuente de piedad. Acuérdate, piadoso Jesús, de que soy la causa de tu calvario. No me pierdas ese día. Por buscarme, te sentaste agotado. Por redimirme, sufriste en la cruz. Que tanto esfuerzo no sea en vano. Justo juez de los castigos, concédeme el regalo del perdón antes del día del juicio. Sollozo porque soy culpable. La culpa sonroja mi rostro. Perdona, oh Dios, a este suplicante. Tú, que absolviste a Magdalena y escuchaste la súplica del ladrón, dame a mí también esperanza. Mis plegarias no son dignas, pero tú, que actúas con bondad, no permitas que arda en el fuego eterno. Colócame entre tu rebaño y sepárame de los impíos, situándome a tu derecha. Confundidos los malditos arrojados a las llamas acerbas, llámame entre los benditos. Te ruego compungido y de rodillas, con el corazón contrito, casi en cenizas, que cuides de mí en el final. Será de lágrimas aquel día en que del polvo resurja el hombre culpable para ser juzgado. Perdónalo entonces, oh Dios, Señor de piedad, Jesús, y concédele el eterno descanso. Amén.